Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de Martes Negro. El caso que les traigo el día de hoy es un caso que estuvo muchos años sin resolverse y recién, escuchen bien, se resolvió en el 2017. Sin más nada que decir, comencemos. El caso de Jane Britton. Jane Britton nació el 17 de mayo de 1945 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Su familia vivía en Needham, que es un suburbio de Boston, y estaba compuesta por su madre Ruth, que era una profesora de historia medieval, y por su padre Joseph Britton, que era vicepresidente administrativo del Radcliffe College en Cambridge, una universidad solamente para mujeres que compartía lazos con Harvard. Jane era muy inteligente, asistió a la escuela Dana Hall, que era una escuela privada. Además de sus estudios académicos, también aprendió a montar caballo, a tocar el órgano y a pintar y un montón de otras cosas. Sin ir más lejos, ella misma estudió en Radcliffe, se especializó en antropología y terminó su tesis. Y escuchen bien esto, en tan solo una semana. En 1967 se gradúa con honores y fue aceptada en el programa de posgrado de Harvard. Les estoy contando esto para que más o menos se den una idea de lo inteligente que era Jane y el futuro que ella tenía. A ella le interesaba mucho todo lo que tenía que ver con la arqueología del cercano oriente y fue así como participó de una excavación en el sureste de Irán. Una vez que vuelve, se instala en un departamento del cuarto piso de un edificio propiedad de Harvard. Jane llevaba una vida normal y típica, se socializaba con sus compañeros de departamento. De hecho, James Humphreys era un compañero de departamento de ella que terminó siendo su novio. Pero si estoy contando en uno de estos videos es porque algo pasó. Vamos a situarnos en enero de 1969, cuando volvían a empezar las clases después de las vacaciones. Recuerden que las vacaciones allá empiezan en septiembre, no es como acá en Argentina, por las estaciones, etc. Esto pasó, para ser más precisos, la noche del 6 de enero de 1969. Jane y su novio James se reunieron para cenar en un restaurante con sus compañeros de antropología y después de cenar se fueron juntos como una pareja normal a patinar sobre hielo. A las 10:30 p.m. James regresa al departamento con su novia y aproximadamente a las 12 p.m. la deja sola. Después de eso, a las 12:30 am, Jane se acerca al departamento de sus vecinos, los Mitchells, para tomar algo y hablar un poco. Al día siguiente, 7 de enero, fue muy importante para todos los candidatos al doctorado de antropología, porque fue el día de sus exámenes generales y después de eso ya iban a tener que trabajar a tiempo completo en sus disertaciones, que es como una especie de tesis. Y en este momento es donde las cosas se empiezan a poner un poco raras, porque Jane Britton jamás asistió a sus exámenes, lo cual era muy raro para todo el mundo, más que nada porque Jane dedicaba mucho tiempo a sus estudios. Lógicamente su novio la llamó repetidas veces esa mañana, pero ella no respondió a ningún llamado. Entonces, después del examen, pocos después del mediodía, James se dirigió al departamento de Jane para ver qué había pasado. Una vez que llegó, ni siquiera tuvo que golpear la puerta, ya que estaba abierta. Lo que encontró fue el cuerpo de su novia sobre la cama, boca abajo, con una especie de toalla tapándole la cabeza, también una alfombra y abrigo de piel tapándole la parte de arriba del cuerpo. En el momento, James pensó que estaba descansando y se tapó así porque se había enfermado, hasta que la destapó y descubrió que tenía toda la cabeza ensangrentada y que su novia había muerto. A partir de ese momento fue cuando empieza toda la investigación para determinar qué había sucedido.
Se describió el edificio donde vivía Jane como lugar inseguro. De hecho, en 1963, Beverly Sammons, una estudiante graduada de la Universidad de Boston, también fue violada y asesinada en un departamento del mismo edificio. Ese crimen no se había resuelto 6 años después, pero se cree que fue uno de los 13 cometido por el estrangulador de Boston. En otro informe se dijo que el edificio no tenía cerraduras en las puertas exteriores, que es algo que los inquilinos venían pidiendo hace mucho tiempo, como para aumentar la seguridad. La policía de Cambridge comenzó a recolectar evidencias y así es como descubrieron que Jane Britton había sido violada y asesinada. Luego de la autopsia, se calificó la muerte como un homicidio por traumatismo contundente y que había sido 10 horas aproximadamente de que el cuerpo fuera descubierto. En cuanto a lo material, no se habían llevado nada de valor del departamento, lo cual llamó mucho la atención y se llamó hasta la policía de Massachusetts para que pudieran barrer el lugar en busca de cualquier evidencia que pudiera haber. Por la forma de las heridas de la cabeza de Jane, el arma homicida tuvo que haber tenido punta, pero aún así los investigadores no pudieron determinar exactamente qué se había utilizado. Podría haber sido un cuchillo, un hacha, no lo sabían. Pero más tarde se empezó a especular que se podría tratar de una piedra puntiaguda de una roca que Jane se había traído como de recuerdo de su excavación en Irán. La piedra no estaba en el departamento y tampoco se encontró ningún tipo de arma. Sin embargo, lo que sí encontraron fue un conjunto de huellas digitales que no le pertenecían ni a Jane ni a ninguno de los investigadores que habían estado en el departamento. Si bien los resultados finales de la autopsia no arrojaron ni una información nueva, no tenían nada nuevo, la investigación en el departamento sí produjo alguna que otra pista. Por ejemplo, había un niño de otro departamento que había escuchado unos ruidos inusuales en la escalera de incendio del edificio esa misma noche, mientras que otro vecino de Jane le dijo a la policía que había visto huir a un hombre del edificio a las 1:30 de la mañana. El caso de Jane fue muy seguido por la prensa, por los medios en esa época, más que nada por las conexiones que había con Harvard, y muchos informes se centraron en un aspecto bastante inusual del caso, y era que el cuerpo de Britton junto con las paredes, el piso y el techo habían sido rociados por una especie de polvo marrón rojizo, llamado ocre rojo u óxido de hierro. Esto era algo que los antiguos iraníes, junto con muchas otras culturas del mundo, hacían a los muertos como un rito fúnebre. Tanto eso, junto con la extraña forma que se había cubierto el cuerpo de Jane, la falta de interés con los objetos que había en el departamento, se llegó a especular que el asesino era alguien que la conocía muy bien dentro de Harvard, que era alguien dentro de la institución y no alguien de afuera. Cuando se empieza a sospechar que podría ser alguien de la institución, el profesor Williams le entrega a la policía un listado de 105 personas, para ser más exacto, tanto de estudiantes como de profesores que tenían estos conocimientos, ritos fúnebres y otras cosas. Obviamente que lo hicieron testificar junto con el novio, los Mitchells, los vecinos, la gente que aparecía en su diario íntimo, todos. Lo que no entendían los amigos de Jean era que era muy raro que alguien de la institución de Harvard quisiera hacerle daño a Jean, ya que ella no le había hecho nada malo a nadie, solamente se centraba en sus estudios, sus amigos, su novio y nada más. Un amigo de Jean dijo que ella conocía gente muy extraña de Cambridge. Conocía gente que uno no llamaría como jóvenes saludables de Radcliffe o de Harvard, hasta el punto que asistía a fiestas con ellos y que se llevaba bastante bien. Entonces se postuló que quien había asesinado a Jean lo había hecho bajo los efectos de drogas alucinógenas. No había pasado ni siquiera un mes de lo de Jean que apareció otra mujer de Cambridge que la habían encontrado muerta, la cual también tenía conexiones con Harvard. Se dice que el asesinato era casi similar a la de Jean. Obviamente se especuló que podría ser el mismo asesino por la similitud entre los dos casos, pero después ya no aparecieron pistas, no apareció nada nuevo y los casos se enfriaron.
A medida que pasaba el tiempo, aparecían nuevos delitos, nuevos crímenes y la atención del público, tanto como la de los medios, iba cayendo hasta que quedó en la nada. Sin embargo, fue un caso que nunca fue cerrado porque nunca encontraron al asesino. Mientras que el tiempo pasaba, toda la evidencia del caso estaba bien guardada. Entonces, a fines de 1980, cuando las pruebas de ADN ya estaban disponibles para los investigadores, lo que hicieron fue tomar una muestra del semen que había dejado el asesino en el departamento. De todas formas, no arrojó ningún resultado. Realmente parecía un caso que nunca se iba a resolver. Hasta que en 2017 una prueba de ADN que hicieron pudo arrojar más resultados todavía de las anteriores que ya habían hecho. Con esa prueba pudieron hacer un análisis más profundo para poder encontrar justamente el culpable. Y finalmente, cuando lo ingresaron, hubo una coincidencia con el perfil de Michael Sumter, que era un violador convicto que había muerto en el 2001. Y una investigación adicional conectó a Michael con Cambridge en 1969. Si bien él no vivía ahí en ese momento, durante toda su infancia sí había vivido en Cambridge. Digamos que era una persona problemática, ya desde su juventud. Lo habían arrestado una vez, o sea, ya tenía una mala imagen. En una conferencia de prensa de noviembre del 2008 se anunciaron los resultados de la investigación y Michael Sumter fue identificado como el responsable por el asesinato de Jean Britton en 1969. Aunque lógicamente no pudo ser juzgado debido a que murió en 2001, después de identificarlo como el autor del asesinato de Jean, la policía lo que hizo fue exponer su teoría de cómo había realizado el crimen. La verdad que no tenía nada de llamativo. Es bastante como que las pistas se fueron dando, la inseguridad en el edificio no era buena, que había utilizado las escaleras de incendio, etc. Y aunque el caso ya se cerró, es como que hay algo ahí que sigue haciendo ruido. Pero el caso ya está cerrado y es que Michael Sumter fue el autor del asesinato de Jane Britton. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si así ha sido, no olviden dejar su me gusta y comenten qué les pareció el video. También recuerden suscribirse al canal y activar la campanita que subo video todos los martes y jueves. Y sin más nada que decir, hasta el próximo video. Adiós.